Muy, muy buenas tardes, estimados seguidores de la red de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. En esta tarde vamos a tener una telecapacitación con la licenciada Flor Novoa, que trabaja en el servicio de otorrinolaringología del Instituto Nacional de Salud del Niño. Nos va a hablar sobre el tema del nasoangiofibroma juvenil, intervención de enfermería. Gentilmente nos ha dejado su grabación para que todos podamos escucharla con atención, ¿no? Lo dejamos para que ustedes puedan escucharla, sus conocimientos y experiencias que nos va a transmitir a cada uno de nosotros. Muy buenos días con todos. Mi tema de exponer el día de hoy es el diagnóstico de nasoangiofibroma. Sí, soy licenciada Flor Novoa del servicio de otorrino. Bien, primero vamos a definir qué es nasoangiofibroma. Nasoangiofibroma también se le conoce con el nombre de fibroma juvenil o hemangioma nasofaringio. Es un tumor benigno, altamente vascularizado, de tejido fibroso, en general observado en adolescentes varones de 14 a 18 años. Presenta una alta morbimortalidad por hemorragias y por presentar agresividad local en las estructuras anatómicas circundantes. El tumor invade la fosa intratemporal, el ecmoides, la región orbitaria, el esfenoides en el 90% de los casos y es de etiología desconocida. Bien, acá tenemos una figura de una anatomía nasal que podemos ver las estructuras. Aquí tenemos el seno frontal, la lámina criforme etmoidal, el seno esfenoidal, la fía turca, coanas, adenoides, la apertura del trompo de Eustaquio, la úvula, el paladar blando, paladar duro, narina y vestíbulo nasal, ¿no? Cornete inferior, cornete medio y cornete superior. Entonces, a este nivel es donde se forma el nasoangiofibroma. Sigamos. Bien, vamos a empezar con los signos y síntomas. Lo más clásico de los signos y síntomas en esta patología, tenemos la obstrucción nasal a un 80-90%, seguido de una epístasis de 45-60%, cefalea en un 25% y edema facial en un 10-18%. Estos son los síntomas más resaltantes en esta patología. Seguimos con los signos y síntomas del nasoangiofibroma. Tenemos la rinorrea unilateral, hipoacusia, otalgia, deformidad de la mejilla, diplopía, dolor ocular. Este tipo de tumorcito avanza y va ocasionando más síntomas. A medida que va creciendo el tumor, aumentan los síntomas. Aquí tenemos también proctosis, edema del paladar, infecciones sinusales, oculares, ópticas, respiración bucal, apnea y ronquidos. Entonces hay protrusión de la vista, tenemos aumento en el paladar, edema en el paladar, infecciones sinusales en el seno nasal, problemas oculares y problemas ópticos, porque empieza a aumentar el tamaño del tumor, la respiración bucal, el niño respira con la boca abierta, apneas durante el sueño y si no
niño no tenía ronquidos, va a empezar a presentar ronquidos. Bien, clasificación. ¿Cómo los clasifican el nasofaringofibroma? Según Chandler, en el estadio tipo 1 es el tumor limitado a solamente la nasofaringe. Estadio 2, extensión de la cavidad nasal y o esfenoides. Estadio 3, extensión a una o varios antros etmoides, la fosa pterigomaxilar, fosa intratemporal, la órbita y mejillas. En el estadio 4, la extensión es a la cavidad craneal. Esta es la definición de Chandler. Ahora vamos a seguir con la clasificación. Tenemos la clasificación según Andrés Fisch. Él divide en 4 estadios y divide el estadio 3 en 2. Y el estadio 4 también en 4A y 4B. ¿Qué nos dice Fisch? En el estadio 1, limitado a la nasofaringe, el tumor está limitado a la nasofaringe, destrucción ósea ausente o limitada al agujero esfenopalatino. Estadio 2, invade la fosa la fosa pterigopalatina o el seno maxilar, el esmoidal, el esfenoidal con destrucción ósea. La clasificación 3 y divide en 2, 3A, que es la ausencia de la extensión intracraneal. Estadio 3B, extradural y extensión paracelar. En el estadio 4, invade la dura. En estadio 4 divide en estadio 4A, ausencia de la invasión del seno cavernoso, la hipófisis y del esquema óptico. Y en el estadio 4B, también lo anterior, se suma todo lo anterior. Continuamos. ¿Dónde se forma el nasoangiofibromas? Vamos a ver acá su origen. Se origina en el nasofaringe a nivel del agujero esfenopalatino. Al crecer ejerce presión sobre las paredes óseas, erosionándolas y llegando a destruirlas. No hace metástasis, pero invade por extensión. Crece con dirección hacia la rinofaringe, a la fosa nasal, para comprometer los senos maxilares, seno esmoidal, seno esfenoidal. Lateralmente se extiende a la fosa pterigomaxilar, alcanzando la fosa intratemporal. La extensión al seno esfenoidal ocurre en un 61%, y los casos en el 61% de los casos, y del seno maxilar el 53%. El compromiso intracraneal es del 10 al 20%. Bien, acá tenemos una figura de las estructuras óseas y podemos observar el agujero esmoidal anterior, esmoidal posterior, la lámina cribosa, el agujero óptico, esfenoides, el cornete medio, la fisura orbitaria inferior, el ferumen, el agujero esfenopalatino y la apófisis pterigoideos. Entonces podemos ver en estas estructuras es donde empieza el tumor a crecer. En esta figura que podemos mostrar acá, sombreada de rosado, es donde empieza a nacer el nasoangiofibromas. Vamos a hablar de la anatomía patológica para poder saber la demanda que tiene este tipo de tumor. Son tumores de consistencia dura, mamelonadas, de color rojizo hasta blanco nacarado según su vascularización. Puede llegar a tener un gran tamaño, cubierto con epitelio nasofaringeo, donde el tumor está constituido por tejido conjuntivo fibroso
y numerosos vasos sanguíneos. Acá en la figura podemos notar el color, la textura y la medida, ¿no? Que podemos ver que tiene aproximadamente de 12 a 10 centímetros. Bien, entonces continuamos. Ya. Para comprender más este tipo de tumor, como el nasogiofibroma, vamos a hablar de la anatomía vascular. Se dice que es un tipo de tumor muy vascularizado. Bien. ¿Por qué? Porque surge en la arteria esfenopalatina, que es una rama terminal de la arteria maxilar interna, la cual es una rama terminal de la arteria aórtica externa. La arteria esfenopalatina normalmente se divide en dos ramas. Los tumores más voluminosos pueden tener un aporte arterial de la arteria maxilar interna, de la faringe ascendente y de la porción cavernosa de la arteria carótida interna, a nivel de la pared del seno esfenoidal. Acá tenemos la imagen de la ramificación de las arterias y su vascularización. Podemos ver acá que tenemos la carótida externa, que está conectada con el maxilar interna. Entonces vemos acá que está ramificada con diferentes arterias principales que son del rostro, que son de la órbita del ojo. Tenemos que también está ramificada en ambos lados, ¿no? Y en esta figura que muestra el resaltado del color celeste es donde mayormente está abarcado todo un sistema vascular de este nasogiofibroma. Es por eso que muchas veces un niño que ingresa con este diagnóstico presenta sangrado repentino y empieza a sangrar profusamente. Y tenemos que actuar de una manera rápida porque nuestro paciente se puede descompensar, entrar a un shock y puede llegar hasta morir. Por eso que este tipo de patologías, tumor, tiene que ser muy observado en el servicio. Todo paciente que ingresa tiene que ingresar con una vía, estar en reposo absoluto y estar como un paciente delicado, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante con los cuidados de enfermería y los diagnósticos de enfermería. Continuamos. Ya. Vamos a hablar de la evaluación radiológica del nasogiofibroma. La tomografía sirve para delimitar la anatomía ósea. El nasogiofibroma suele provocar un ensanchamiento del agujero esfenopalatino y pueden ocasionar un abombamiento anterior de la pared posterior del seno maxilar. Esto es lo que nos da una tomografía, ¿no? Eso es lo que podemos visualizar en una tomografía, ¿no? Como está aquí en la imagen, podemos ver en la tomografía, en esta mancha oscura, que se observa el ensanchamiento del agujero esfenopalatino. Es muy importante, previo a la cirugía, una tomografía. Y también se toma una resonancia. La resonancia proporciona información esencial sobre los tejidos blandos, incluyendo el tumor, estructuras orbitarias y componentes intracraneales. También se puede distinguir entre secreciones retenidas y edema mucoso versus el tumor. Es muy importante que antes de la cirugía el paciente tiene que haber realizado una tomografía y una resonancia para una mayor identificación del tamaño, localización del tumor. Bien, entonces continuamos. Tratamiento. Durante la evaluación inicial es necesario realizar la tomografía de contraste, como ya habíamos hablado, la resonancia magnética. No solamente es el diagnóstico, sino también nos ayuda con el tratamiento. La resonancia magnética para estratificar la extensión tumoral y la invasión de las estructuras adyacentes. El estudio de imágenes como la arteriografía
preoperatoria permite valorar los vasos nutricios y la embolización de estas lesiones vasculares, reduciendo el sangrado transoperatorio incluso en un 60%. El tratamiento quirúrgico son de dos tipos: vía endoscópica, que se hace la exéresis del tumor a través de la vía transnasal, que es realizada por la especialidad de otorrino. Y el tratamiento quirúrgico, el exéresis del tumor, por la aplicación del LEXFOR-1, que es realizado por la especialidad de cabeza y cuello. Cuando decimos que va a tener que ser operado por una endoscopía, por una videoendoscopía para el exéresis del tumor, cuando se encuentra el niño en un estadio 1 y 2, que ya lo acabamos de ver, y entre el estadio 1 y 2, el tumor no es muy grande, la estructura, la complejidad del avance del tumor no es muy amplio, entonces ingresamos por vía endoscópica por la especialidad de otorrino. En el estadio 3 y 4 ingresamos para el exéresis del tumor con el procedimiento del LEXFOR-1 por la especialidad de cabeza y cuello. Tenemos dos fusiones que se ingresan para el tratamiento quirúrgico en el paciente de nasofibroma. Bien. A ver, entonces, entonces continuamos. Nasofibroma embolización. Introducción. El procedimiento, vamos a aplicar la embolización. Es la introducción terapéutica de sustancias en la circulación para ocluir vasos, controlar o evitar hemorragias, devitalizar una estructura, tumor u órgano y reducir el flujo sanguíneo. De una malformación arteriovenoso, ayudando a lograr la resección completa del tumor. ¿No? Esta es una intervención que se ingresa utilizando anestesia general, ubicando la arteria femoral, y por ahí ingresamos a través de unos catéteres o microcatéteres que van a llegar hasta la vascularización del tumor. Se utiliza la sustancia embolizante, el OCMIC o CONIS. Este procedimiento, la embolización, se realiza a las 24 a 72 horas antes de la cirugía propiamente dicha. Lo hace el médico radiólogo, ¿ya? Y al finalizar es muy importante comprimir la zona de acceso, que es la arteria femoral derecha, que es donde empieza la embolización. Muy bien. Ya, acá tenemos la arteriografía. Podemos ver en esta figura la arteriografía selectiva de la arteria maxilar interna izquierda en fase tisular, en la que se desarrolla el tamaño del tumor y el aporte vascular. Podemos ver el tamaño y el aporte vascular. Esta es una arteriografía de nasofibroma pre-embolización de la arteria maxilar. En esta otra figura es una arteriografía de la arteria maxilar interna izquierda post-control a la embolización completa del tumor nasofaríngeo, ¿no? Podemos ver aquí las diferentes figuras y observar que esta es una arteriografía post-embolización de la arteria maxilar. Entonces, ya aquí en este momento ya se le ha hecho, estas figuras es más que todo el mapeo, ¿da?, de la arteriografía, y es donde se le ha colocado la sustancia de embolizante, que debe ser de una manera precisa y exacta para no evitar complicaciones, ¿no? Entonces esto va a ayudar a que va a disminuir el sangrado y poder, dentro de las 24-72 horas, realizar la cirugía propiamente dicha. Muy bien. Cuidado de enfermería, una posembolización. Tenemos control de signos vitales, la presión arterial,
Inmovilizar el miembro inferior, es el miembro donde se ha hecho el abordaje. Verificar el apósito compresivo si no hay presencia de hemorragia, sangrado, hematomas. El paciente tiene que estar en reposo las 24 horas. Comprobar la presencia de pulsos distales como el pulso pedio y popliteo. Control de sangrado. Y empezamos con la dieta alimenticia a las 4 horas del procedimiento. Podemos ver las imágenes de acá. Muy importante también cuando el paciente sale del procedimiento, el traslado del paciente a su unidad, que es el servicio de cabeza y cuello. Muy importante la movilización y el traslado del paciente en camilla, y el paciente se encuentra despierto, consciente, y es ahí donde sube a sus pisos. Podemos ver acá la imagen, que está la zona compresiva con gasas y esparadrapo, ¿no? Tenemos que observar cuando llega de que no haya manchado en exceso la gasa, que esté bien. Hay muchas veces también a veces traen vendados y observar todo eso. El vendaje, que no haya hematomas alrededor, no hay exceso de sangrado, y el paciente tiene que estar en esta posición posiblemente las 24 horas. Porque el retiro de esta gasa es a las 24 horas. ¿Ya? Entonces vemos el control de las funciones vitales de la presión arterial, que es muy importante observar todo eso. Y en esta otra figura vemos el control del pulso pedio, ya que el paciente tiene en esta zona mayor compresión y tenemos que observar que tenga latido y circulación activa en ese miembro que ha sido realizado el abordaje. Eso es muy importante. Comunicar, avisar y reportar terminando el turno de que todavía se encuentra en condiciones de abordaje, no hay mayor sangrado, no hay dolor, que no hay mucha presión, que no ejerza mucha presión porque el mismo paciente lo va a comunicar, ¿no? Y el siguiente día, a las 24 horas, se le está retirando. ¿Ya? Y al retiro de esto también el paciente tenemos que seguir observándolo porque no vaya a ser que empiece a sangrar, ¿sí? Hay que hacer un seguimiento y observación. Muy bien. Entonces vamos a hablar de la exéresis del tumor del nasoendofibroma a través de una videoendoscopía. La resección endoscópica del nasoendofibroma es un procedimiento quirúrgico que se realiza por vía transnasal, sin realizar incisiones en piel o mucosas. Surge como una alternativa que presenta numerosas ventajas frente a una cirugía abierta, que ya habíamos hablado, en todo caso una cirugía abierta como es el LEFOR 1, que ya también más adelante la vamos a explicar. El tumor se va disecando en los tejidos circundantes hasta dejarlo peliculado en su origen vascular. Acá la imagen podemos observar, ¿no? Es a través de el tejido propiamente dicho. Aquí estamos colocando las pinzas. Es una vista intraoperatoria endoscópico de tumor nasofaríngeo. Entonces se ingresa por vía transnasal sin mayor trauma, se ubica el tumor, se diseca y se extrae. Entonces, ya. Bien. Entonces, seguimos con la exéresis del tumor del nasoangiofibroma en vía endoscópica. La aspiración, coagulación bipolar es utilizada para coagular los vasos nutricios de la superficie del tumor. Un despegador, aspirador de French o un bisturí es utilizado para liberar el tumor de las adherencias
a las estructuras cercanas y finalmente se libera el tumor hacia la nasofaringe y se extrae por las vías nasales. Podemos observar aquí que el tumor nasofaringe ha sido extraído por vía nasal. Ya se puede observar el tamaño, la consistencia y es casi una exéresis completo del tumor. Bien. Ya, vamos a hablar de las ventajas de una exéresis del tumor nasofaringeal. La principal ventaja del abordaje endoscópico es obtener una visión amplia de la lesión y sus estructuras adyacentes de diferentes ángulos, la cual permite una mejor identificación de la interfase entre la lesión y el tejido sano, lo que se traduce en una disección más precisa. Otra ventaja de este videoendoscopía: disminuye la cantidad de sangrado transquirúrgico y no afecta el esqueleto facial. La cirugía endoscópica evita osteotomías, la cual se ha visto que se influye en el desarrollo craneofacial. Significativamente, menos días de hospitalización, menos pérdidas sanguíneas transoperatorias y equivalente a menos tasas de recidivas comparadas con otras técnicas abiertas. Podemos ver también otra fotografía de una endoscopía del nasofaringeo. Tiene muchas ventajas con comparación a una cirugía abierta, como ahora que vamos a hablar del LEFOR 1. Ya, entonces continuamos. Entonces ahora vamos a hablar del LEFOR 1, que es una cirugía realizada por el servicio de cabeza y cuello, exéresis del tumor de nasofaringeal. El LEFOR 1 es un tipo de fractura que ocurre a nivel bilateral de los maxilares superiores, con interlínea horizontal que pasa por el ápice de los dientes de la arcada superior y se convierte en la bóveda palatina, y esa se va a tornar móvil. Entonces, es un tipo de fractura a nivel bilateral de los maxilares superiores. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener acá a este nivel que hacer el corte del hueso para visualizar el tumor nasofaringeo. Este es un tipo de fractura que se dice LEFOR 1, realizado por el servicio de cabeza y cuello. Bien. Ya. Como primer paso en esta cirugía abierta, por el procedimiento del LEFOR 1, es intubación submentoniana, tubo anillado colocado a través del piso de la boca, con campo operatorio separado del tubo de anestesia. Entonces, para tener una amplia apertura de la boca y observar y poder realizar este procedimiento, esta cirugía, se coloca el tubo, intubación submentoniana. Podemos ver acá los separadores y empezamos con la intubación submentoniana. Después de la intubación vamos a abordar, el abordaje va a ser por boca, a través de la mucosa oral. Vamos a ubicar el hueso, vamos a decolorar el hueso despegando la parte blanda del hueso. O hueso solo, una vez que se encuentre el hueso solo del maxilar superior, se procede a hacer la osteotomía, corte del hueso con sierra. ¿No? Es el hueso maxilar superior con el LEFOR 1. Aquí podemos ver el maxilar superior, los separadores. Y antes de cortar, porque esto se corta con sierra, este hueso maxilar tenemos que separar todo el tejido blando, encontrar completamente el hueso
hueso intacto, el hueso solo, y se empieza con la sierra a abrir el hueso. Como pueden ver acá en la figura, no solamente todo esto, sino va a completar todo el maxilar del lado derecho hasta el lado izquierdo, completamente. Este es un tipo de cirugía abierta. Podemos ver acá también la figura que ya estamos avanzando en la cirugía. Una vez que se ha hecho el corte en el hueso, abrir el maxilar en bloque, los maxilares con apertura del piso nasal para así obtener amplia visión del tumor y sus prolongaciones, que comprometen los senos maxilares, etmoidales y esfenoidales, llegando a visualizar la base de la fosa craneal media. Abren el maxilar, ubican el tumor y realizan exéresis del tumor de una manera rápida, evitando el sangrado. Acá vemos en la figura los separadores, ya el corte del hueso maxilar, y podemos ver completamente las estructuras y poder visualizar y extraer el tumor angiofibroma. Aquí en la siguiente figura ya están el exéresis, encuentran el tumor y lo extraen. Exéresis del tumor, se extirpa el tumor que ocupa el seno maxilar derecho, como en esta figura pueden ver, está ubicado más hacia el lado derecho del maxilar. Se libera el estoma con una escópula fina y la extraemos con ligeros movimientos de rotación. Pueden ver casi completamente el tumor, el exéresis del tumor. Inmediatamente que se hace el exéresis del tumor, se realiza el taponamiento antero-posterior con gasa furacinada para evitar el sangrado extenso. Y ya en sí ya hay mucho sangrado a este nivel. Y esto debe ser de una manera muy rápida y muy precisa para retirar el tumor. Y aquí vemos en la figura que ya están cerrando los huesos que se habían sido ya abiertos. Se realiza la osteosíntesis, que es el tratamiento quirúrgico de las fracturas, en el que estas son reducidas y fijadas en forma estable, con mini placas y tornillo de titanio para restaurar la oclusión dental del paciente. Ya aquí la cirugía está concluyendo. Podemos observar que están cerrando las estructuras del maxilar superior que ha sido cortado y están reconstruyendo con mini placas y tornillo de titanio, ¿no? Y aquí podemos ver ya cómo el maxilar vuelve a su lugar completamente, fijándolo con los tornillos. Bien, acá tenemos al paciente en recuperación, retiro del tubo, y se aprecia la lesión submentoniana. Todo paciente que es operado por LECFOR 1 del servicio de la especialidad de cabeza y cuello ingresa a la sala de operaciones, ingresa a recuperación, y de recuperación baja al servicio de cirugía, al servicio de UCI, ¿sí? Al servicio de cuidados intensivos, donde va a permanecer de 2 a 3 días, y después, posterior a eso, de su recuperación, de su estabilidad hemodinámica, baja al servicio de cabeza y cuello, ya que el servicio de cabeza y cuello con otorrino están en el mismo piso. Podemos ver aquí que todavía se mantiene el tubación mentoniana, y acá simplemente se le retira y se queda una pequeña cicatriz. Se observa el niño que tiene los tapones anteriores y una bigotera nasal y unos hilos de sujeción para sujetar los tapones posteriores. ¿Sí? Entonces, es el término ya de casi de la cirugía.
Ahora vamos a entrar a hablar sobre los diagnósticos de enfermería. Bien. Primer diagnóstico, dolor agudo relacionado a herida operatoria e intervención quirúrgica, evidenciado por la escala del dolor numérica mayor a 7. Intervenciones de enfermería. Control de funciones vitales, valorar la escala del dolor, valorar los signos de dolor, taquimia, diaforesis, agitación, administrar tratamientos analgésicos indicados según prescripción médica, brindar un ambiente tranquilo y adecuado, facilitar distractores, permanencia de la madre, valorar el efecto de la anestesia. Acá en esta figura, como todos ya conocemos, de la escala del dolor, que del 1 al 3 es un dolor leve, del 4 al 6 es un dolor moderado, y de 7 a 10 un dolor es moderado, ya muy intenso, ¿no? Un dolor que ya el niño ya empieza al llanto, a quejarse. Mayormente el manejo del dolor lo hacen manejamos en el servicio con metamisol, ¿sí? A horario. También se le colocan antiinflamatorios para que ayude a evitar el insazón de la misma cirugía, y antibióticos, ¿no? Mayormente el paciente a los 5 días ya se le puede ver una mejoría en sí de la cirugía propiamente dicha. Ya, segundo diagnóstico, patrón respiratorio ineficaz relacionado con taponamiento antero-posterior manifestado por periodo de apnea durante el sueño. Intervenciones de enfermería. Vigilar la frecuencia, ritmo, profundidad y el esfuerzo de las respiraciones. Colocar al paciente en posición de 30 a 45 grados. Semifolia. Controlar la saturación de oxígeno y demás funciones. Verificar los hilos de sujeción de tapones nasales. Vigilancia constante y permanencia de la madre. El niño, por presentar tapones antero-posterior, porque no solamente se encuentra taponada las fosas nasales, sino detrás de ella hay otro tapón, ya que va a ocasionar de repente, va a ocasionar una respiración. El patrón respiratorio va a ser más, al niño se va a tener el problema de respirar, va a respirar por la boca. ¿Sí? Entonces hay que observar eso. La frecuencia y la profundidad del esfuerzo respiratorio. Tiene que estar este paciente en semi-foiler, va a mantener esa posición durante la noche también para poder respirar, o si no de una forma un poco lateralizada. ¿Sí? Hay que también observar también los hilos de sujeción de los tapones nasales. Como vemos en esta figura, en esta imagen, este es un hilo de sujeción que está dentro de la boca, por detrás, que va a estar sujeto al tapón posterior, que muchas veces esto de acá hay que observarlo porque se puede aflojar, se puede salir y puede ir hacia atrás y puede tapar la vía respiratoria y el niño se puede asfixiar. Entonces siempre preguntándole al niño, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿No? ¿Cómo está tu respiración? Constantemente y monitoreo al niño. También se le hace en el servicio se cuenta también con el apoyo de la madre, para que tenga la confianza y seguridad del niño. La mamá se puede quedar 2 días acompañando a su niño para que le dé confianza y seguridad, ¿no? Porque es un niño que va a presentar ansiedad. Bien, entonces, otro diagnóstico es deterioro de la deglución relacionado con la obstrucción mecánica
evidenciados por los tapones anteros-posteriores. Vamos a empezar con el lavado de manos antes y después de cada procedimiento, así como la medida de asepsia. Registrar la cantidad de alimentos ingeridos durante el día. Coordinar con nutrición para la fórmula especial y la dieta licuada. Administrar la fórmula de una manera fraccionada con ayuda de sorbete o cuchara. Brindar un ambiente tranquilo y cómodo. El niño va a presentar deterioro de la deglución por lo mismo que va a presentar los tapones nasales, tapón nasal y tapón antero-posterior, que va a disminuir que el niño ingiera sus alimentos de una manera correcta. Entonces va a recibir una dieta licuada, porque no va a poder masticar. El niño va a sentir la sensación de dolor, de que tiene algo a nivel del nasal, que no va a dificultar su respiración normal. El niño no va a querer muchas veces comer, entonces se le da una fórmula especial que lo que se le da acá es el Pedachur, ¿sí? Porque los primeros días este niño no va a poder comer y se le va a dar una dieta licuada. Se le ayuda de una manera fraccionada y ayuda de sorbete para su mayor absorción. ¿Sí? Entonces, continuamos. Trastorno del patrón del sueño relacionado a la presencia de tumores nasales, evidenciado con informe de sensación de asfixia y periodo de apnea. Intervención en enfermería. Valorar la fijación de los tapones y explicar la importancia de la permanencia de ellos. Permitir la compañía de la madre o familiar. Comunicar al paciente y al familiar que estamos en su cuidado, que estamos pendientes de él. Brindar un ambiente y entorno agradable. Mantener la posición semi-foiler durante la noche. Como ya le habíamos dicho, el niño se va a encontrar con tapones nasales, no el tapón antero-posterior, que lo va a mantener aproximadamente de 4 o 5 días, no se le puede retirar. Entonces, durante esos periodos, el niño va a presentar incomodidad para respirar, más que todo durante las noches, no va a mantener un sueño corrido, por eso que va a haber un trastorno del patrón del sueño. Ya este niño se va a mantener aproximadamente en esos días un poco irritado, fastidiado, hasta que empiecen a retirar el tapón y el niño va a poder respirar y va a poder descansar mejor. ¿Sí? Entonces hay que brindarle un entorno agradable, cómodo, un ambiente para que sea, más que todo el transcurso de la noche, pueda conciliar su sueño evitando mayores problemas al niño durante la noche. Entonces, otro diagnóstico tenemos deterioro de la comunicación verbal relacionada con los tapones nasales, va a presentar rinolalia y roncopatía. Intervención de enfermería. Motivar al paciente que exprese sus necesidades por medio de mímicas y escrito. Evaluar la capacidad del paciente para poder hablar. Mantener un entorno adecuado y disminuir los distractores externos que puedan dificultar la comunicación. Realizar preguntas que puedan contestar con un sí o un no y evitar temas controvertidos, con carga emotiva o complejos. La escucha activa y estimular sus intentos de comunicación. Este pequeño, por lo mismo que está con sus tapones, bigotera nasal, con un poco de dificultad para respirar, no va a poder conversar como normal lo podía realizar por lo mismo de la cirugía. Entonces hay que tratar de que este niño se comunique a través de mímicas, o si pudiera, si él lo deseara, traerle un lápiz para que pueda escribir, ¿no? Para que pueda expresar qué es lo que siente, qué necesidad, qué apoyo necesita. ¿Ya? Entonces, realizar las preguntas
muy cortas, ¿no? Para que el niño pueda responder con simplemente un sí o un no. Y la escucha activa durante todo el tiempo, ¿ya? Para darle la confianza y seguridad al paciente, para poderse comunicar, porque hay niños que son muy retraídos o muy tímidos, y hay que darle la confianza y seguridad para que nos expresen lo que les está sucediendo, lo que ellos, qué necesidades necesitan en ese momento. Sí. Riesgos de infección relacionados a efectos colaterales a los procedimientos invasivos y hospitalizaciones prolongadas. Intervención de enfermería. Igual, lavado de manos antes y después de cada procedimiento y brindar medidas de bioseguridad. Control de funciones vitales. Vamos a priorizar en tomar la temperatura. Administración de tratamientos según prescripción médica. Realizar buena higiene corporal y higiene bucal a través de uso de enjuagatorios. Valorar las características de la herida operatoria, si presenta rubor, color. Valorar las zonas de riesgo de infección e inserción de los catéteres. Eso sería todo. Gracias. ¿Cómo voy a entrar? Muchas gracias, licenciada Flor Novoa, por haber compartido sus conocimientos en el tema de nasoangiofibroma con todos nuestros queridos seguidores de la red de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. No vamos a poder tener sesión de preguntas, ya que hemos tenido una grabación de ella, pero sí esto lo vamos a colgar en la red, ¿no? En YouTube, y ustedes a través de ella pueden generar sus preguntas para que puedan ser absueltas. Les agradecemos su atención y que tengan una muy buena tarde.